El agro no duele solo por lo que pasa con el clima o los mercados. Duele por la exigencia constante, por la incertidumbre y por esa incomprensión crónica a la que todavía no encontramos una salida clara. Bienvenidos a Tribu Agro. Soy Sergio Noco. Este es un espacio para los que hacen el agro en serio, para quienes se comprometen con los resultados, se transforman cada día y asumen la responsabilidad de sus propias decisiones. Si buscas criterio, conversación y una tribu con la que pensar mejor el agro que viene, estás en el lugar correcto. Arrancamos. Hola a todos. Bueno, un nuevo episodio de la Tribu Agro, el podcast del sector agropecuario, que hablamos un poco de valor, hablamos un poco de agrónomos, hablamos un poco de ventas, de agromarketing. Y hoy el primer invitado en el piso es un amigo, colega, compañero de facultad y bueno, tantas otras cosas, que por eso el primero que aceptó en venir. Pero no, Fernando es un tipo que sabe un montón, que tiene una mirada muy interesante del negocio. Fernando Bota es ingeniero agrónomo y es titular de AgroBrokers, que es una LIC y corredor de cereales de acá de Rosario. Pero más allá de eso, es un tipo que sabe un montón de agro, que tiene una visión siempre original, siempre me cambia la bocha cuando hablamos. Yo coincido un montón con la gente y con él coincido en algunas cosas, pero a veces me da una visión que no esperaba. Así que, bueno, bienvenido, Fernando. Hola, Sergio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias siempre es un riesgo. Siempre es un riesgo, pero bueno, se puede editar. Bien. Eso no lo tenía en cuenta. Eso lo tenía en cuenta. Bueno, no, creo que no va a haber que editar nada. Siempre hay gente con la que uno se pone a charlar y la cosa fluye, y Fernando es uno de ellos. Me gustaría, Fer, que nos cuentes un poquito por qué elegiste agronomía y siempre hablamos del ancho de espectro que tiene la agronomía. ¿Cómo terminaste dedicado a la parte económica? Mirá, lo primero que adoro de la agronomía es su visión de sistema. Y lo primero que me gusta de la agronomía es aplicar esa visión de sistema a la economía, donde trata de sacar el factor humano, ¿sí? Y el que si me gusta o no me gusta. Una visión sistémica de la economía te permite ser más objetivo y a veces dejar de lado tu propio sentimiento de si te va bien o mal porque la gente está en tu contra, por decir de una manera. Así que desde el punto de vista me enamoré de la visión sistémica de la economía, de la agronomía. ¿Y cómo te fuiste a la parte económica? ¿No te dedicaste? Vos sos de acá cerca de Rosario, zona agrícola. Sí. Somos productores, de hecho. Además de ALIC, somos productores. La mayoría de nuestros compañeros de facultad se dedicó a asesorar o a producir, y vos te viniste al centro. Bueno, pero ahí tenés dos cosas donde empiezan algunos temas económicos también y de negocio. ¿Dónde hay más concentración de ingenieros agrónomos? Y cerca de la facultad, generalmente. No, sí, pero además, ¿en qué área? Y en las zonas donde hay muchos productores. No, pero ¿en qué área de la agronomía? Ah, sí, bueno, hay mucha competencia. En ventas, en la parte comercial y en la parte de asesoramiento. De insumos. Sí, insumos. ¿Y cuántos hay que ser agrónomos que se dedican a la economía? Muy poco. Muy poco, por eso. Entonces, primer cosa. Era un nicho de trabajo donde no había tanta gente presionando al sistema. Pero lo viste al nicho de trabajo, o sea, fue una decisión que vos dijiste, che, acá hay un curro, como decían los chicos. Me gustaron dos cosas. Primero, tengo una afición personal que después te cuento cómo nace, por la economía y por la administración. Pero por otro lado, vi una beta bastante clara, no tan clara, porque tampoco es tan fácil hacer negocio, pero donde no había tanta presión competitiva y era mucho más fácil de desarrollar la profesión que si me iba a vender insumo o iba a hacer asesoramiento, que por otra parte no es mi fuerte profesional. Entonces junté tres cosas. Yo, ahí tengo mucha gente y no es mi fortaleza. Así que voy a tratar de esquivar. El otro día escuché una frase que dice que los economistas están para que los meteorólogos no se sientan tan frustrados. Y en nuestra época decía que había dos formas de fundirse para un productor agropecuario: yendo al casino a la rápida o con un hijo de ingeniero agrónomo a la lenta, ¿no? Puede ser. ¿Cómo unimos esas dos cosas? Yo creo que vos sos un tipo, porque te conozco del laburo también, que te gusta ver los números, que te gusta ver las cosas. En este país, que ojalá toquemos madera, está cambiando, pero vos te recibiste ¿en qué año, Fer? 92, 92. Yo 92, 93, bueno, por ahí, no me acuerdo bien, por ahí.
Hace mucho. Pero ¿qué pasó en la Argentina? Que desde ahí hasta acá, años normales, un país normal, tuvimos 5 años, 10 años. El resto fue una locura. Sí, de todas maneras... ¿Cómo se hace negocios en ese mundo? ¿Y qué de lo que aprendiste en ese mundo crees que te va a servir en este nuevo? Si ojalá perdure, ¿no? Mira, primero encontré la respuesta a tu pregunta, investigando de casualidad. Me hice amante de Nassim Taleb, para mí un enorme autor, que escribió El Cisne Negro, pero después escribió 2 o 3 libros más fantásticos. Uno se llama El Antifrágil, que dice, en realidad, Antifrágil es cómo hay personas y organismos y organizaciones que ante la adversidad se vuelven cada vez más fuertes. Y entre todas las descripciones que hace, dice, mire, uno de los secretos de los negocios, dice, no es ver cuánto vas a ganar, si vas a tener mucho o poco beneficio. Es consolidar la sobrevivencia. Regla número 1. ¿Y cómo vas a hacer para seguir en este negocio? Muy argentino eso, re argentino. Bueno, él es libanés. Mirá, claro. Un personaje extravagante porque él es libanés, es licenciado en estadística y estuvo muchísimos años operando en una de las bancas de los grandes bancos internacionales. Así que es un tipo que tiene una visión interesante. Pero yo nací de casualidad, mi filosofía histórica fue primero ver el límite donde yo sigo vivo, con qué nivel de rentabilidad, con qué nivel de rendimiento, con qué nivel de negocio. Y así manejé toda la vida desde mi empresa hasta acá. Primero, ¿Y cómo ese paradigma se adapta a este nuevo esquema de posibilidad de crecimiento? Mira, siempre te diría que en realidad, porque más que un paradigma... Estamos un poquito cagados todavía. Que no sabemos si invierto o no invierto. ¿Me largo o no me largo? Nosotros, en hecho, tengo una visión por ahí distinta a la de los demás, es que vos iniciás cualquier proceso y el proceso lo vas controlando todo el tiempo. Yo peleo mucho cuando nuestros clientes quieren hacer posición en el mercado. Me dicen, che, ¿cuánto va a valer la soja mayo del 26? Bien, $240. Bien. ¿Y qué estás seguro? No tengo la más pálida idea. Te puedo ir siguiendo el mercado en el corto plazo, pero yo no te puedo decir hoy cuánto va a valer la soja mayo del 24. Entonces, ¿vos qué haces? Abrí una posición hoy de soja mayo y la vas siguiendo. Y si después en el camino te cambia la condición, vos te tenés que readaptar. ¿Sí? Y esa es la forma de conducirme habitualmente. Vas armando la estrategia y la vas puliendo en un país que te va cambiando. ¿Cuáles eran, digamos, las 2 o 3 cualidades más importantes que tiene que tener un productor agropecuario en el modelo anterior, llamémoslo así? ¿Y cuáles debería tener para triunfar en este? Distintas, ¿no? Las que sean comunes no las hablemos, digamos, las diferenciales. Básicamente, antes tenías que ser buen productor y poder sentarte arriba de la soja hasta que una devaluación llegue y te acomode. Vos eras en el modelo anterior casi era un comprador neto de dólares. Ponías peso hundías peso en el campo, esperaba una próxima devaluación que tenía que tener espalda. Tenía que tener paciencia. Sí, después tenía que ser hábil en el financiamiento para financiarte en pesos a tasa negativa. Esas eran las 2 reglas básicas. ¿Se necesita maximizar la productividad? No. El que se sienta representado. Y ojo, que otros rubros de la economía, que no era el productor, le pasaba lo mismo. Cuando vos te estoqueabas, cuando tu negocio era estoquearte con guarda lata goma, de atún, no sé si te guarda claro, lata de atún, guarda goma, guarda... Bueno, era estoquearse. Sí. Cuando cambió el modelo... Y el que vendía era el que tenía. El precio, la financiación, era secundario. ¿Vos tenías o no tenías? Mirá, una de las discusiones de por qué tiene que salir, de parar la inflación, era porque cuando vos tenés inflación, comprar es una cuestión de comprarle que tenés. Entonces yo llegaba, te decía, che, ¿tenés un micrófono? Tengo. ¿Cuánto vale? Y vale 5.000 pesos. Me dejá que vaya a averiguar, pero es el único que tengo. Y entonces yo decía, bueno, dámelo. Tratar de toque grabar necesito micrófono. Claro, y dámelo. Bien. Y así es. Entonces... ¿Te lo puedo pagar en 12 cuotas? Listo. Después, bueno, el nuevo modelo, yo cuando ganó Milei, le dije a todos los productores, ojo, que si esto sobrevive, vos pasaste una economía de stock, porque el secreto era estoquearse en soja, en goma, a una economía de flujo, donde el secreto es productividad, muchos negocios, a poca rentabilidad por negocio. El otro es un gran negocio 2 veces al año. Pum. O una vez al año. Pum. Esperar una devaluación del 300 al 800, que lo esperó medio planeta. Que fue tanto la gente que lo esperó cuando el salto de 300 al 800 que en realidad no le sirvió a nadie, porque estaban todos preparados. Sí, estaba todo. Una cosa que hay que entender de los mercados aprenden, siempre. Entonces, 2 movimientos en el mercado no se dan en forma consecutiva casi nunca, porque
todos somos bichos en eso, entonces aprendimos del movimiento anterior, cercano. ¿Viste? Vos conocés muy bien y explicaste muy bien cómo se adapta el productor, ¿no es cierto? Algunos, no todos. Algunos, el que se puede adaptar. Bueno, Sí. ¿cuál es según tu visión? Porque tampoco tenemos la verdad revelada, pero según tu visión, cómo era el esquema anterior y cómo el esquema nuevo. Ahora, ayúdame a traducirlo a nuestra audiencia. Son comerciales, vendedores del agro, líderes del agro, emprendedores del agro, ¿sí? Porque viste, el tipo que fue vendedor toda la vida, le fue más o menos bien, dice, che, me voy a poner a vender insumo porque me gana $2, gano 20 por... ¿Cómo tiene que mirar el tipo ese al mercado y cómo se tiene que adaptar hoy al mercado? El que le tiene que vender a ese cliente. ¿Cómo tiene que elegir a qué cliente le tiene que vender? Bueno, ¿cómo elegir? Difícil, muchas todas juntas. Primero, ¿cómo elegir el cliente? Es un problema bastante personal porque depende mucho de la estrategia, de tu propia filosofía de vida, de cómo en eso no sé si me puedo meter. Lo que sí te puedo decir que el negocio actual parte de una premisa básica que antes no estaba, que hay que tener productividad económica, no productividad física, que son dos cosas distintas. Entonces, para el productor agropecuario, productividad económica es mirar rendimiento y precio. Vos antes, en el modelo anterior, mirabas solo rendimiento. El precio te importaba 3 pitas. Después te lo acomodaba una evaluación. Bueno, hoy necesitas rentabilidad, medir la rentabilidad. Y cuando medís la rentabilidad tenés que saber después de lo que te sobra cada año, cuánto eso vas a reinvertir para crecer. Porque acá también otra herramienta central de la nueva etapa es que el crecimiento va a definir quién se queda y quién se va. ¿Sí? Por la escala. Por la escala, porque los otros compiten, y la novedad absoluta va a ser que hoy el agregado de valor social va a ser muy importante para sostener el negocio. Eso es, si vas a vender insumos, si vas a producir un insumo X, ¿cuál es la novedad? ¿Por qué yo siempre digo, cuando empecé mi negocio, mi pregunta era de todos los días, me decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me van a elegir a mí cuando tiene que tomar la decisión de comercializar, de hacer una cobertura? Te tortura un poquito. No, pero es fundamental. Yo hablo siempre el subtítulo de la cadena, el camino del valor. O sea, si no hay valor, ya lo invité al podcast y va a estar seguramente con nosotros en algún otro episodio el ingeniero Sendoya, que era jefe mío en John Deere, y Héctor siempre decía, el que agrega precio y no agrega valor, está frito. Correcto. O sea, siempre que nosotros generamos un paso económico, estamos agregando costo. Si el valor, otra cosa que tiene interesante es que es subjetivo. Sí, claramente. El valor es valor para el otro, ¿no? Sí. Porque mirá, yo estoy cansado de esos emprendedores que me dicen, no, Sergio, vos sabés que este producto que yo hago es buenísimo. Lo que pasa es que el productor no lo entiende. Viste, como son medio boludos esto, no entiende nada. Pero no, flaco, lo que importa es lo que el productor entiende y si lo que vos estás haciendo agrega valor. Y cómo lo va a adaptar a su estrategia productiva. Porque a lo mejor es buenísima para tu estrategia productiva. Claro, o a lo mejor realmente no es tanto, pero si el otro percibe que es un golazo, te lo va a comprar. Sí. ¿Sí? Eso, Obviamente que nadie quiere vender algo que no agregue valor genuino. Siempre. Bueno, no sé tanto, ¿vos sabés? Yo siempre una discusión que tuve mucho en la Argentina es que en la Argentina siempre confundimos industrializar con agregar valor. Siempre. A ver, entonces, cuando vos le decías a un flaco... Contá un poquito la diferencia. No, porque la diferencia, primero, agregar valor no es agregar valor al producto, es agregar valor al usuario. ¿Sí? ¿Cómo el producto que yo hago a vos te mejora la vida? Entonces no lo inventé yo, por supuesto que no inventé nada. Lo inventó Michael Porter cuando dijo allá por el 89, dice, miren, en la vida hay dos formas de agregar valor. Y acá voy a decir un parate. Yo digo que la agroindustria argentina debe ser uno de los sectores con mayor capacidad de agregar valor social del planeta. Y ahora te voy a decir por qué. Porque, ¿qué decía Michael Porter? Decía, mire, usted agrega valor a una sociedad de dos maneras. O hace lo que ya está, pero lo hace barato, muy barato, que es lo que hacemos nosotros. Somos capaces de competir con los grandes países productores de commodity, con un 26% de impuesto a los ingresos brutos, como es la retención. Sí. Y seguimos creciendo, poquito, pero seguimos creciendo. O inventar lo que no existe. Entonces, no existían los teléfonos. El que inventó el teléfono, no importa cuánto valía el teléfono. El secreto es que el valor de mantenernos comunicados las 24 horas... Sí. Después viene el que lo hace más barato y lo mejor. Bueno, pero eso lo inventó otro economista que fue Joseph Schumpeter cuando dijo el secreto de los empresarios es los que hacen monopolios transitorios. Claro. Que hace poquito el premio Nobel de Economía lo reflotaron
¿sí? Con el secreto de destrucción creativa. Porque ¿qué decía Schumpeter? Los empresarios tienen que dar cuenta que vos inventaste esta novedad, no esperes que venga la competencia y te la destroce. Destruíla vos antes y crea otra novedad. Entonces te quedás siempre con un monopolio. Como lo inventaste vos, hasta que el resto de la competencia lo entiende, te alcance, vos le vas sacando. ¿Sí? Entonces, ese es el verdadero agregado de valor. O sea, siempre me peleó con los teléfonos ensamblados en casa. Hacer un teléfono ensamblado. Sí, agrega costo y no agrega valor. No agrega valor. Yo lo que veo del lado del vendedor es que estábamos acostumbrados que el cliente nos compraba, básicamente, como vos decís siempre, la economía stock, y me encanta ese término, lo uso un montón, porque yo la tengo. ¿Sí? Yo vendo tractores Pony y ¿sabe qué? No sé si es el mejor tractor. Pero el que hay. Pero el que hay tengo y disponibilidad. funciona, y es bueno y está adaptado a la Argentina. Entonces, no es tan caro. Venía uno que dice, che, ¿tenés tractor de 300 HP? Porque compré una sembradora grandísima. Y sí, tengo. Y iba a New Holland y le gustaba más New Holland. A lo mejor no tenía. Iba a John Deere, o valía el doble. y O no tenía que importar. directamente, no tenía, en un momento no tenía. Entonces, yo vendedor, me sentaba a negociar de una manera y me acostumbré, visto con los ojos de decir que mal acostumbré, en ese momento no me parecía mal. No, vení, obviamente. flaco, vení, sentate acá, vamos a charlar. Yo lo tengo. Entonces vos decís, che, ¿qué voy a la gomería? ¿Tenés 12 cuotas sin interés? No, pero yo tengo una goma. ¿Y vos tenés que cambiar la goma al camión? No, y si no, te inventaban, ¿no? ¿Tenés la goma de 12 cuotas sin interés? Sí, después te la dibujaba. Claro, bueno. El interés no te... Pero porque el mercado era chico. Ahora, hoy yo quiero vender tractores, Pauni era el tractor de menor precio, hoy tenés 5 marcas de tractores chinos que venden tractores más baratos. Después podemos entrar a discutir si tienen postventa, si no tienen postventa, si es hidráulico. Por supuesto que el vendedor siempre tiene argumentos reales para defender su producto. Pero la realidad es que hoy hay una oferta. New Holland trae todos sus tractores. Ahora llegó Fendt a la Argentina con tractores alemanes que son espectaculares. Lo trae el grupo ACO. Entonces, la oferta tiende al infinito. No es infinito, ¿no? Pero psicológicamente tiende al infinito. Entonces, ¿yo cómo genero valor? ¿Cómo voy? Y el cliente está esperando. Está esperando en la casa. Lo sumo estará mirando Instagram. Y yo tengo el negocio y no entra nadie. Lo que pasa es que ahí empieza a jugar algo elemental, que es empezar a entender a qué cliente vas a enfocar y cuál es el valor que le agrega. Vos me decías, che, yo tengo un tractor chino que no tiene postventa. Y si yo te digo, yo soy un productor de 400 hectáreas propias, ¿cuánta postventa necesito para un tractor? Ahora, si yo soy un proveedor de servicio, siembro, Claro. Pará. Entonces ahí, claro, empezás a segmentar y voy a empezar a entender cuando iba a la universidad o hacia los posgrados de dirección de empresas y te decían, porque segmentar el mercado, y vos mirabas de acá con nuestro modelo de comercialización o de venta, y decís, ¿segmentar qué? Si acá, bueno, después empecé a entender, porque segmentar, segmentar el segmento. Y lo primero que uno hace cuando decís, che, segmento por provincia, segmento claro, nada más inútil, por digamos. Actividad, por tamaño de productor, que son criterios válidos, pero como decís, la utilidad baja. Baja, O sea, sí, correcto. El arte de segmentar es conocer tu producto, conocer el valor que agregás al cliente y agregar, che, me voy a enfocar en los clientes que le agrego valor. No a todos los clientes le va a ¿Para qué agregar le viene a valor? vender al otro que no agrego valor? Y entonces me frustro únicamente. O decir, mira, no lo busco, si le vendo, le vendo. Sí, pero mi acción de salir a no buscar, está. Sí. Hoy un poco estamos hablando. Lo que pasa es que ese ejercicio se perdió. Se perdió el ejercicio también de escuchar, de tratar de entender, de en busca de la rentabilidad. Hay que entender que no es un país fácil la Argentina. Muchas veces también no te dedicabas mucho a escuchar a tu cliente porque estabas preocupado qué carajo iba a pasar con tu finanza, porque estabas en peso, porque se te iba a devaluar. Pues. Entonces, viste, en eso, acá hay otro proceso. En la medida que la economía se va estabilizando y vos le podés sacar horas hombre a tu problema financiero y tu problema de qué pasará con el peso, que es tu moneda obligada, vos podés empezar a ponerle tiempo a ver tu cliente. Es un proceso largo, pero creo que empezó y ojalá no vuelva nunca más para atrás. Ojalá no. Ya en el ciclo anterior, cuando todos decían no vuelven más, ¿te acordás de la época de Macri? Sí. Y yo decía, ojalá, pero bueno, después volvieron.
Ojalá cambie la oposición también. Mirá. Cambiar que el otro, digamos, modelo no puede ser que sea blanco o la muerte o el precipicio. Yo ahí tengo una teoría. Porque cuando empezamos dijiste, ¿por qué te dedicaste a la economía? Y yo me dediqué a la economía porque cuando era muy chico traté de entender qué era lo que diferenciaba a los países que estaban desarrollados y los que éramos subdesarrollados. Porque no eran los recursos los que nos diferenciaban. De hecho, fíjate que está en todos lados la diferencia entre nosotros y Australia, que pasó recursos parecidos. Sí. ¿Y qué es lo que nos diferencia? La cultura. Uh-huh. Y acá lo que está cambiando ahora no son los políticos, la cultura argentina. Pero y eso es lo que me da, y entonces está eligiendo otro tipo de política. Y eso es lo que me da la esperanza de que esto empezó a cambiar para largo. Digamos. A mí me preocupa el tema de cultura porque yo creo que la cultura y las creencias se transmiten o por familia o por educación. Sí. Bueno, el modelo social también podría ser el que transmite, de alguna manera. Sí, sí. Hoy lo que está cambiando es el modelo social. Entonces, bueno, el pibe de Rappi, que a lo mejor antes era kirchnerista, hoy le gusta la idea de la libertad, de Milei y de libertad. Perfecto. Sí, es un cambio social. También ayudó mucho en términos de educación o instrucción, el acceso a las redes sociales, donde vos veías de todo y después vos libremente. Bueno. Hay que reconocer que tuvimos más salido siendo colegas. No deja de ser de la parte social, digamos. Porque sí, correcto. Las redes sociales llegan como que a través de esto es lo que está pasando en la sociedad. Bueno, yo me subo a esta bola, no me subo. Sí. Ahora, el sistema educativo argentino, arrancando por la primaria, la secundaria. Vos crees que nos odien todo, ¿no es cierto? A ver, yo siempre digo, desde lo más cercano que es la facultad, a mí me encanta agronomía, nos han enseñado, creo, la agronomía de la Facultad de Rosario a ser buenos agrónomos. ¿En qué tuvieron éxito? La mentalidad analítica, la capacidad de gestión, la capacidad de buscar la información. Creo que esa parte fue buena. Ahora, nosotros, yo lo que me dedico a la parte comercial, cero. O sea, jamás tuvimos, pero ni siquiera una... Lo que pasa es que... Una línea, una opción. Ahí empiezan los problemas culturales verdaderos. Yo me hice vendedor después de que encontré un motivo por cual serlo. Pero descubrí... ¿Cuál fue tu motivo? Me diste el pie. No, vos sé que yo descubrí... Estabas cagando de hambre. No, todo lo contrario, porque siempre vendí y copio tu historia, tus clases. Yo vendo historia, no vendo producto. Bien. Ni siquiera vendo, cuento historia. Ni siquiera. Pero ¿qué pasó? Nosotros siempre creemos que la cultura la formaban desde la familia, desde la universidad. ¿Y sabe qué? Cuando vos empezás a investigar en el resto del mundo, en los grandes países capitalistas, la cultura la forman las empresas. Mira. ¿Sí? Que llevan su cultura a través de su producto. Cuando yo ya era muy chico y descubrí el secreto, empecé a investigar esto de por qué algunos se desarrollaban y otros no, y me choqué con Max Weber y toda la filosofía libertaria. Ahí entendí, sobre todo en Max Weber, el valor de la empresa y su producto como elemento para llevar una idea del mundo que vos querés crear. De hecho, en Estados Unidos hay una comunidad religiosa que vende el producto porque lo llevan al extremo. Ellos venden su filosofía religiosa a través de su producto. Bueno, eso copié yo. Y si yo me decís que quiero ahora que los que me siguen, más chicos, más grandes, entiendan, yo quería, ¿cómo hago yo para mi idea reproducirla? Necesito financiarla. O vengo a buscar sponsor, como vos, quería esto y buscar sponsor, o me hago un producto que se autogestione, se vende el producto, con mi producto gano plata, con eso la reinvierto para crecer y para llegar con mi filosofía de vida a cada vez más gente. Y eso lo aprendí después de muchos años, lo terminé de confirmar una vez que hicimos un programa en agronegocio. Algo de eso hay. De hecho, cuando uno viaja y abre un montón la cabeza, estaba escuchando el domingo un podcast de Hanglin. Ajá. Rolando Hanglin,
cuando nosotros éramos jóvenes. Un gran escritor, por otro lado. Escritor y para mí uno de los mejores entrevistadores. Sí, puede porque ser, el tipo te entrevistaba, justamente lo que digo, che, voy a alargar de nuevo el podcast, tengo que desprender de lo bueno a preguntar con intención, con picardía, para sacar. Rolando tenía eso que le hacía un reportaje a un tipo que se había ido a vivir a Australia y trabajaba limpiando oficina en Australia. Y yo no me bajaba del auto hasta que no terminaba la historia. Porque la historia de un tipo común, él te la hacía atractiva. Te quedaba pegado. Bueno, y Rolando decía esto, que él veía que la cultura de la gente bajó y como que a nadie le importa. Porque él decía, él es hijo del Nacional Buenos Aires, que decía que tenían 6 años de latín. Decía, oye, no debe haber un colegio secundario en el mundo que tenga 6 años. Sí. No, a lo mejor estoy exagerando, alguno hay. Sí. Pero, vos decís, ¿para qué me sirve el latín? Bueno, él dice, a mí me sirvió un montón porque me abría la cabeza. En el mundo de hoy que gira a una velocidad estrambótica y que queremos todos adoptar medios digitales, hay países, los países nórdicos que están diciendo, che, a la escuela volvemos otra vez con papel, los teléfonos en una cajita, volvemos al papel, sí. A leer, a estudiar. Hay algo que es elemental en la vida, que es la ciclicidad. Y esto sí, hicimos un avance enorme y ahora hay que volver para atrás, pues no, pasamos de largo. La inmediatez nos está golpeando y esto queremos ya. Y el otro día leí uno tipo que me gusta mucho para leerlo cuando tengo un rato de tiempo, que no es mucho, es Hermann Hesse. Escribió Siddhartha, un libro muy lindo, y en ella hablaba de la paciencia como herramienta fundamental, ¿sí? Para construir y en la paz. ¿Qué tema para el vendedor? La paciencia. Bueno, hoy para cualquiera. Para hoy cualquiera, nadie tiene paciencia. pero el comercial, viste, sin paciencia. Y mira, rescato algo porque vos me decís, ¿para qué servía la agronomía? Mirá qué pavada. Pero no hay mejor manera de explicar la paciencia. Si, flaco, no se puede sembrar maíz y cosecharlo al día siguiente. Y en los negocios y en un montón de cosas queremos eso. Che, sembramos hoy. No, cada cosa tiene su ciclo de vida más largo, más corto, y hay que encontrar la paciencia para transitarla. Hoy no es un problema menor en la Argentina. No, tal cual. El tema es que justamente el que está urgido de resultados, la paciencia la ve como algo imposible. Imposible, correcto. Y los que hemos pasado por situaciones financieras o de vida difíciles, sabes que, como decía el filósofo argentino Grondona, todo pasa. ¿Sí? En algún momento pasa. Aclará que Grondona, porque sí, hay un filósofo, cuasi filósofo, que era... La anterior Tapia. Bueno, entonces tenía un anillito que decía todo pasa. Bueno, y las cosas pasan, y si vos simplemente en la crisis, en el problema, porque te digo esto porque estoy sintiendo, yo tengo talleres permanentemente y tengo comerciales de empresa y comerciales sueltos que vienen y se agregan y se anotan, Sergio, quiero aprender esto, que hay un dolor de falta de resultados, ¿sí? Que va más allá, me parece, del ciclo agronómico, porque el vendedor del agro está acostumbrado, che, viene una sequía, vos este año no se vende un choco. Esperemos que ya le dice a la mujer, este año no vamos. Apretar el cinturón. No vamos de vacaciones, ¿viste? Bueno, pero ahora es como que no ve un horizonte, están preocupados mucha gente del sector porque, che, ¿dónde van el partido? ¿Viste cuando vos querés ver el partido y no lo podés enganchar? Lo que pasa es que ahí tenés varias cosas. Vos el agro en particular de la Argentina está en un proceso difícil porque tiene largo periodo de decadencia. Porque las políticas macroeconómicas lo han maltratado mucho, y el resto ha crecido mucho, entonces vos hoy sacaste el velo de la inflación y de la devaluación y hoy te quedan empresas con 20 años de desinversión, que el número no cierra porque antes cerraba por las devaluaciones constantes, hoy con el 26 de retenciones ya no cierra tan fácil. Entonces vos estás viendo que en el horizonte agroindustrial la cosa no está fácil. El futuro para mí es brillante, no porque crea que pase nada raro pero yo creo que Argentina tiene para recuperar una capacidad importantísima de producción agroindustrial muy fuerte, porque hace 20 años que no la ejercita.
hay mucha tecnología por aplicar y además creo que tenés a toda Latinoamérica hoy para trabajar en conjunto. Yo tengo un eslogan que dice integrar desde la agroindustria, liderar desde Rosario y globalizar desde Latinoamérica. ¿Sí? Bueno, viste. Eso lo inventé cuando participé en las elecciones de la bolsa, pero de la BCR. Pero yo, como muchos argentinos, descubrí fuera de Argentina, laboralmente digo, en la época que el dólar estaba desdoblado. Entonces nosotros éramos baratos afuera, y así que entré afuera por barato. Claro. Porque iba a Paraguay y yo cobraba, no sé, $700 en Paraguay. Para mí acá era una maldita fortuna en Argentina. Sí, sí. Y hoy ningún disertante internacional lo mueve por esa plata. Yo cobro $1.000 en Argentina y cuando quiero cobrar $1.000 en Paraguay, dice, pero pará, acá el mercado no está para $1.000, ¿sí? Porque son paraguayos, pero no comen vidrio. Sí, además para un país productivo, pero con las limitaciones de tamaño también. Pero yo estoy en el mercado argentino, el que mejor me muevo en Paraguay. Y realmente me tuve que reinventar para mostrar el valor, porque para poder cobrar lo que yo necesito cobrar para viajar a Paraguay, sumale los problemas logísticos de Rosario, que un día en Paraguay para mí significan 3 días, porque yo me tengo que ir un día a Buenos Aires, tomar el avión, después volver a Buenos Aires. Y rogar que el avión salga. Que el avión salga, no elijamos Flybondi nomás, porque ya me quedé alguna vez. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay que lo que vos decías, el control y la reinvención es permanente. Sí, sí. Entonces, a veces, y esto es una invitación siempre digo a la acción, uno no tiene exactamente claro cuál es el rumbo, pero hay que empezar a caminar. En el caso mío, yo empecé a abrir el mercado paraguayo porque me faltaba la plata y creí que afuera iba a estar. Y hoy se me abrió el mercado y hoy me obliga a reinventarme y a encontrar, ¿por qué yo voy a cobrar $1.000? No solamente porque con 700 no me alcanza. Sí, porque al eso otro... me pasa a mí, pero al otro decís, ¿por qué te voy a pagar vos? Aparte al otro no le importa. Claro, si a vos te alcanza, tengo acá un paraguayo que me cobra 700. Entonces, ¿qué diferencial tenés? Bueno, entonces, pero si no hubiera salido, no estaría en esa necesidad. ¿Sí? Entonces, creo que hay una frase de Hormozzi que dice que si no sabes algo, con mis palabras lo digo, pero la solución es aprender. Si ya lo aprendiste, la solución es aplicar. Y si ya lo estás aplicando, seguí, continúa, metele. ¿Sí? Es cierto. Y como yo me dedico a la capacitación, veo que muchas veces la gente viene, los comerciales, aprenden y ¿qué hacen? Que no cambió nada. No, papá, ahora te toca a vos. ¿Sí? La Argentina no es un país muy propenso a pasar a la acción. Bueno, no es tan propenso. Es un tema clave en cualquier desarrollo, en cualquier... Y te voy a decir uno de los por qué no somos tan propensos a la acción. Los argentinos nos criaron toda la vida como nosotros somos los genios de Latinoamérica. Claro. Pero yo le llamo el espíritu maradoniano. Bueno, correcto. ¿Sí? Ahora, pero para un deportista no hay peor cosa que la presión anterior a pisar una cancha que digamos un genio. Claro. Vos entrarías a jugar al fútbol. A mí no me gusta el fútbol, pero a jugar al tenis cuando todo el mundo te dice, che, soy el número 1. Claro. Y vos todavía no jugaste un partido. Y vos no querés jugar para no demostrar que sos un salame. Bueno, en los argentinos nos dijeron, che, vos Argentina es el mejor país en la productividad, qué sé yo. Y entonces eso nos termina limitando para decir, che, pará, no voy a entrar en acción y si me equivoco, ya terminé demostrando que soy un salame. Entonces, esa para mí es una de las grandes lecciones de los últimos tiempos de por qué tenemos que darnos cuenta que no somos ninguna maravilla, somos seres humanos normales, comunes y silvestres, como los paraguayos, los brasileños, que sí tuvimos una ventaja, que yo me río porque en una entrevista anterior le decía, en lo único que yo coincido con Alberto Fernández es que los argentinos no bajamos de los barcos. En eso coincido. ¿Por qué? La ventaja que tenemos nosotros como país, y en la agroindustria lo disfruto, es que en Argentina en 1905 había 55% de inmigrantes. De ese 55%, 65% eran italianos y españoles. Y eso, con nuestros recursos y qué sé yo, le sacó una ventaja competitiva a todos nuestros vecinos que no tenían esa inmigración rápida. No tan calificado como hubiera querido la generación del 80, pero más entonces, calificado. sí, que por otra parte cumplió el sueño de Alberdi cuando decía que él quería importar
el espíritu europeo. Ese quería importar el europeo no por la mano de obra, sino por el espíritu trabajador. Nos perdimos de cómo era eso y después, digamos, el famoso nos dormimos la laurel y ahora llegamos donde creemos que somos genios como esa época. Pero reinventar el significado de Argentina. Creo que después nos sentimos que éramos los peores del mundo. Claro. Y la realidad es que no somos ni los peores ni los mejores. Somos un grupo más. Tenemos ventajas comparativas un montón. Ventajas competitivas algunas. Sí, el agro es una de ellas. Sí, yo creo que hoy, lo que yo rescato hoy, que esa ventaja comparativa histórica de la Argentina vuelve a tener preponderancia de la mano de Latinoamérica. Y si vos pensás el agro como un producto latinoamericano, con Paraguay, Brasil y Uruguay, hoy Argentina o Latinoamérica domina los 3 grandes cultivos del mundo. Entonces lo que tenemos que preguntar es qué vamos a hacer con eso, cómo le vamos a sacar ventaja. Y yo creo que ahí hay una enormidad y mi teoría es el Mississippi del Sur, que es el Paraná, nos une a todos y a partir de ahí podemos construir una agroindustria latinoamericana que globalice, que puede hacer la enorme diferencia. ¿Qué le decís? Tu hijo no es agrónomo, tu hijo es licenciado en Economía. Licenciado en Economía. Bueno, tenés un pibe de 20... ¿A qué edad te resiste? ¿24? No me acuerdo, 26 me parece. 26. Un pibe de 25, 26 años que se recibe de ingeniero agrónomo, ¿sí? Y que no sabe qué carajo hacer. ¿Sí? ¿Qué le recomiendas? ¿Cuál es el criterio que le das para elegir su primer trabajo? Mira, a mí en este devenir de qué ser y qué no ser, alguien me preguntó, dice, che, al final de tus días, ¿qué querés ser? ¿Qué querés dejar? Me lo enseñó Robert Nozick, que es un psicólogo americano hiper liberal, que escribió un libro que se llama, hoy se me fue ahora el título, pero Explicaciones filosóficas. Porque él decía que hay que tener tanto cuidado que a la gente no la tenés que convencer, porque eso ya es un acto dictatorial. Vos solo le tenés que explicar y que por eso el libro de él se llama Explicaciones filosóficas. Y te decía, miren, la vida es como un gran cuadro. Cuando vos nacés, Dios te da el pincel. Si vos tenés una sola oportunidad con ese pincel, agarrar un cuadro y dejar la marca para que ese cuadro no sea nunca más el mismo que si bien estaba. Entonces, che, ¿qué querés hacer? Yo no te puedo decir, porque lo tienen que definir cada uno. Lo que sí le digo a todo el mundo es que mira, la agronomía o cualquier profesión es como un machete. Vos venís en un helicóptero, te tiro en el medio de la selva. Si vos no estudiaste, te tiro en el medio de la selva, en bola, y sin nada. Si estudiaste, te tiro en bola y con un machete. Claro. El camino tenés que poder encontrar vos en función de lo que diversas... La herramienta está. La herramienta está. Yo, viste, en eso... Pero sí te digo que es una carrera lo suficientemente amplia para que te sirva para un montón de cosas. Sí, el problema de la amplitud es que a veces deja perder el rumbo. Porque uno... Después tenés que tener vos claro. Claro, qué sé yo. Yo me recibí... Siempre fui vendedor porque vendí un estudiando para bancarme la carrera, pero no salí pensando en trabajar en ventas. Salí, viste, aparte yo siempre digo, la facultad no solo no te forma, sino que te deforma y te hace sentir que lo peor que te puede pasar es ser vendedor. Sí, eso es cierto. Es lo peor que te puede pasar. Sí. Yo me acuerdo cuando volví, no voy a nombrar al profesor. Pero también esa es una deformación anticapitalista, porque el vendedor lo asociaban... Puede ser, pero yo volví, mi primer trabajo fue en el INTA. Salgo del INTA y entro en John Deere. Yo estaba contento, entré en John Deere. Y se recibió un compañero, no me acuerdo quién, voy a la facultad. Me encuentro con un profesor muy querido, no vamos a nombrarlo. Sergio, qué muy bien. Dice, ¿usted que estás trabajando en el INTA? Le digo, no, ahora estoy trabajando en John Deere. ¿Qué pasó? ¿Te echaron? No, digo, Robertito, con un nombre. No era Robertito. No, bien. Digo, es un trabajo comercial, un trabajo en John Deere. No, qué cagada. Vos pintabas bien, pibe. Yo siempre lo digo eso, lo cuento y me río, pero ese momento fue una puñalada. Digo, es el dolor original, viste como el pecado original de la Biblia, el dolor original del vendedor. ¿Sabés por qué? Porque ese que odia la venta no entendió es que lo que vos vendés son tus ideas de ese mundo mejor. Cuando vos entendiste que atrás de esta porquería, siempre cuento la historia de Sony.
Cuando le preguntaron a Sony por qué encontró él la radio transistor y no TDK, porque es una cosa interesante, que descubrió el transistor fue TDK, no sabía qué carajo hacer. Ajá. Entonces viene un día Sony y se lo compra por $20.000. Y Sony monta todo su negocio a partir del transistor, de armar la radio. Entonces lo que perseguía Sony, él decía que él quería tener un producto que tenga comunicado a todo el mundo, aún al tipo que esté achando en el medio de un monte aislado. Claro, la otra radio que estaba en esa época era un mueble así. Exactamente. Entonces, lo importante es que él no hizo la radio transistores para ganar plata. Él la hizo para comunicar y darle la ventaja al tipo que tenía que estar aislado durante 10 días en el medio del monte, un día esté comunicado. Sí, pero qué difícil. Yo estoy de acuerdo con vos, coincido en esa filosofía, pero me he cagado de hambre en alguna época de mi vida y sé que cuando uno está con los recursos básicos insatisfechos, que no son tan básicos, un chico que estudió en la facultad, básicamente comer no le faltó nunca. Probablemente en Argentina, ¿no? Más en Argentina no hay muchos chicos que no tengan para comer, salvo de que no quiera. Muy marginal, no, gente realmente que está pobre, que no tuvo una mínima educación, que nació en la calle, bueno, ese pibe pobre, ahí sí, yo creo que el Estado se tiene que ocupar de darle una oportunidad, ¿no? Pero cualquier persona de clase baja, media baja o media en Argentina, la necesidad básica la tiene. Ahora, cuando vos no accedes a lo que querés y la desesperación te lleva a tomar decisiones no suficientemente reflexionadas. Yo siempre digo, véanla cuando empiezan a trabajar, piensen en la plata, pero piensen en si están aprendiendo o no están aprendiendo. Si un laburo vos no aprendés nada nuevo. Sí, y ahí te van a empezar a jugar dos cosas que son importantes, que es entender lo que tiene toda la filosofía libertaria, que es la moral. Uh-huh. Si vos tenés necesidades básicas, no todas satisfechas, la querés satisfacer lo más rápido posible, después podés usar métodos más morales o métodos más inmorales. Si pensás en largo plazo y con paciencia y vos querés construir un mundo, nunca te vas a alejar de la moral, porque tenés que construir un círculo vicioso. Yo más horas hombre, virtuoso. Más horas hombre le pongo, más paciencia tengo, mejor te trato a vos y te construyo tu vida, tarde o temprano vos me vas a ayudar a elevar la mía. Y así va. Como el tenis. ¿Cómo hacen los deportistas? Ahí se matan en la cancha de tenis, pero de buena manera porque se elevan entre todos. Lo mismo en la vida. Entonces vos tenés que tener esa paciencia para vender, ¿sí? Siempre con el círculo virtuoso para ir creciendo. Cuando te pones al revés, te vas para abajo. Bueno, es la diferencia entre manipular y persuadir. Exactamente. Manipular es en detrimento del otro, persuadir es a favor de los dos. Y hay que reconocer que también en nuestro contexto macroeconómico de tantos años, muchas veces la venta terminó siendo un problema de manipulación. Bueno, ahí viene la parte... Y ahí te queda, ¿por qué no? Sí, ¿Viste? claro, porque algunos no quieren ser vendedores. La parte negativa, la visión negativa de la venta. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vos por la invitación. Y eso que no sacamos un vino. Si llegamos a sacar un vino, tenemos para conversar 4 o 5 horas más. Así que seguramente no va a ser la última oportunidad de vernos. Gracias a todos por acompañarnos y ojalá en este ping-pong de ideas que dimos se lleven algunas ideas como para seguir charlando entre ustedes y pensando. Gracias a todos. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, cuestionarte o ver el agro desde otro lugar, entonces este episodio cumplió su objetivo. Porque el agro nace en el campo, pero se construye cuando cada eslabón entiende su rol dentro de la misma cadena de valor. El agro no se transforma desde un solo lugar. Se transforma cuando dejamos los enfrentamientos y empezamos a integrarnos, desde el lote hasta el consumidor. Si este contenido te sumó, si te hizo sentido o simplemente te entretuvo viajando o en el gimnasio o en el tractor, toca la campanita para suscribirte al podcast, ya sea en Spotify o en YouTube. Compartilo con alguien de tu equipo, con un colega, con ese amigo que también vive el agro con pasión como vos. Y si querés ser parte activa, sumate a esta tribu. Déjame tu comentario, porque estas conversaciones siguen luego fuera del micrófono, con un mate o un café de por medio. Esto es Tribu Agro. Vivimos el agro y cuando lo pensamos, lo transformamos. Gracias por llegar hasta aquí y ser parte de la cadena de valor del agro y de Tribu Agro. Nos vemos. Toma las riendas de tu negocio y juntos tomemos las del agro, porque juntos hacemos un futuro todavía mejor.